Bienvenidos de vuelta al Inventario para este segundo bloque del programa en cuarentena de esta semana. En cuarentena porque seguimos enfermos la mayoría de nosotros. Tenemos a Manuel, que nos... ¿Qué? No, eso era un jope de estamos malitos. Bueno, de hecho tú eres el que acaba de moquear otra vez para demostrar que estás malito. Y como decía, tenemos un segundo bloque en el que Manuel nos va a hablar de los Walking Simulator. ¿He pronunciado bien? Walking. ¿Walking? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, walking no es como despertando o algo así. No, eso es waking. Waking. Claro. Joder, el inglés, tío. Ha visto, ¿no? Como es. Así que como, bueno, el inglés no se te da del todo bien, empieza con tu tema en castellano. Bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro, no, del juego que he jugado, que os comentaba en la sección anterior, que se llama Abzu, que es obra del director de arte de Journey, que es un juego de That Game Company. Este buen señor se fue de la compañía, creó una propia, que se llama Giant Squid, y creó este juego, que es una puta copia de Journey, Vaya. pero mal. A ver, si recordáis un poco, en Journey, pues eres un personaje que aparece de la nada, ¿no? Y vais surcando unas montañas de arena, ¿no? En un desierto. Y a través de unas tiras de papel, pues vais por ahí, haciendo un poco de plataformeo, resolución de algún que otro puzzle sencillo. Y mediante murales os vais enterando un poco de la historia, ¿no? Detrás del juego y de esa civilización que hay enterrada en la arena. Hasta que llegáis pues al final a la montaña y tal, y bueno, se resuelve un poco la trama. Bueno, pues en Abzu eres un personaje que aparece de la nada, vas nadando, te encuentras con, diferentes peces, criaturas submarinas y tal, te enteras de la historia a través de murales, activas artefactos en los que, te van desbloqueando salas y tal, vas avanzando. Viene la resolución de la historia y se termina. Es 1-1 a Journey. ¿Por qué digo que mal? Porque donde Journey te planteaba una serie de interacciones con el entorno, una serie de, no desafíos, pero sí pequeñas dificultades en cuanto a eso que comentaba del plataformeo, de la resolución de pequeños puzzles y tal, en Abzu no lo hay. En Abzu es básicamente un camino en línea recta, si puede haber caminos en el mar, y tú vas nadando, y con lo único con lo que interaccionas es con algún que otro pez, ¿no? Al que como que te montas y puedes nadar un poco más rápido y activar un par de palancas que, recogen unos cables y tal, y ya está, no hay más. De hecho, me ha costado mucho entender la historia porque hay como 4 o 5 murales. Y toda esta mecánica que os comento de las cadenas y tal, se repite pues 4 veces y una quinta, y se acaba el juego. Y es como, vale. Me he quedado con la sensación de que eso que me han contado en hora y media, 2 horas de juego, pulsando literalmente 2 botones, no era necesario que fuera un videojuego, sino que me podrían haberlo presentado como un corto, por ejemplo, como tiene Pixar cortos, de 20 minutos, me lo hubiera fumado tranquilo y lo hubiera disfrutado igual, la verdad. O más. O más. De hecho, porque es que lo que me ha resultado tedioso es la repetición de la misma mecánica una y otra vez. Entonces, el debate que traía aquí en relación a los Walking Simulator era cuándo están bien, o sea, cuándo te aportan algo diferente a las típicas mecánicas que vemos en los videojuegos, del salto, del shooter, lo típico. Y cuando no, cuando es básicamente un corto, una película más bien interactiva, ¿no? En la que pulsas un par de botones y ya está. Que no te aporta nada nuevo, incluso te está restando a la experiencia que pudieras tener, ¿no? Y como ejemplos buenos, por ejemplo, he repetido muchos ejemplos, se me ocurre Firewatch. Y meditando un poco sobre qué lo hace un buen juego, creo que la interacción con el entorno, el hecho de que la historia te vayas enterando de ella a través de pequeños trozos de información que tú mismo tienes que ir ligando, no que se te presente, sino que tú en tu cabeza te vas formando teorías con piezas de información que se te dan, ¿no? Y resolución de conflictos, ya sea mediante el entorno o con la trama,
Y finalmente eso te lleva a un descubrimiento que creo que es la parte satisfactoria quizás de un Walking Simulator, que es el descubrimiento de la trama. Porque un Walking Simulator se centra en la trama, sobre todo, y en la parte, pues bueno, más visual, ¿no? Más artística. Y lo que quería plantearos es eso, ¿dónde está el límite entre un videojuego o eso, una experiencia audiovisual interactiva? ¿Y qué pensabais vosotros sobre esto? Si teníais alguna experiencia jugando algún Walking Simulator que para bien o para mal os haya dejado algún pensamiento, ¿no? en la mente, y qué tal. Era un poco el debate que quería traer. Vale, ¿empiezo yo? Sí, claro. A mí me pasa una cosa con los Walking Simulator. Uh-huh. Y con las aventuras gráficas un poco menos, pero también. Y es que me aburren soberanamente. Entiendo que son en fin, es un género del videojuego, es una forma de expresión artística bastante bonita, o sea, no le quito méritos, pero es verdad que no me he metido nunca en el mundillo porque, sinceramente, es que no me interesa nada, porque no me suele entretener. Es decir, yo cuando juego algo, busco un reto, un desafío, algo. Me gusta que me cuenten una historia, pero me gusta que me cuenten una historia con mis condiciones. Y la verdad es que la mayoría de las veces me atrae mucho más de un juego su mecánica que la historia que me quiere contar. Uh-huh. Entonces, de hecho, vosotros ya me conocéis, sabéis que yo juego unos géneros muy determinados, o por lo menos disfruto más de unos géneros muy determinados. Entonces me pasa mucho con los Walking Simulator que no termino de encontrar el disfrute en seguir un personaje, por ejemplo, hablemos de Firewatch, ¿no? Que no lo he jugado, pero sí que he visto mucho contenido sobre él y he visto youtubers, he visto imágenes, vídeos, de todo. Y por ejemplo eso, el tener un personaje que anda por el bosque, que tiene un walkie-talkie con el que va hablando con otra persona, que bueno, en fin, que vive su historia, pequeña historia y te la cuenta, es una cosa que tampoco me hace especial gracia, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que lo que sí entiendo es que para que un juego de este estilo funcione tiene que tener dos cosas. Una es una historia potente, es decir, no puede contarte cualquier cosa, tiene que contarte algo que te haga pensar o algo que te haga reflexionar, que trate un tema que sea interesante de alguna forma. Y otra, que no se convierta en una película. Es decir, que te mantenga lo suficientemente enganchado en el juego para que no te dé pereza interactuar cuando te tienes que interactuar, porque es lo que es parecido a lo que tú has mencionado antes, ¿no? Para eso me lo das en una serie de 20 minutos o de media hora, o en una película de 1 hora y media, que yo no tenga que hacer nada, y me trago tu historia pues entera como tú que me la quieras contar. Pero si la mecánica del juego me obliga a tener una pequeña interacción, o una interacción muy repetitiva, una cada 20 minutos, o por ejemplo estar todo el rato haciendo cosas, pero siempre la misma cosa, llega un momento en el que te cansas, ¿no? Porque es como, no sé, es como jugar a Candy Crush, ¿no? Todo el rato claro, el mismo movimiento y a ver qué pasa. Y vas sacando. Entonces, entiendo que esas son las dos características clave que tiene que tener una buena aventura, un buen Walking Simulator, porque es verdad que esto, ya que estoy, también lo planteo. ¿Un Walking Simulator entra dentro de las aventuras gráficas? ¿Es un subgénero de la aventura gráfica? ¿O no? No, porque en un Walking Simulator, hagas lo que hagas, el camino está marcado, está hecho, y tú lo que tienes que hacer es seguirlo. Vale. Es decir, decidas tú lo que decidas, y superando los pequeños retos que te vayan poniendo por delante, es fácil llegar. O sea, el atractivo está en la narrativa. Sin embargo, en una aventura gráfica, esto desde mi concepción, en una aventura gráfica eres tú el que tiene que resolver continuamente la historia con los objetos que te van dando y los escenarios y tal. Eso no es así. Perfecto, o sea, yo hay varios Walking Simulator que no son tan lineales, quiero decir que... Y de hecho hay aventuras gráficas que son justo como tú has definido los Walking Simulator. Yo creo que hay un poco que son de andar y ya está, ¿no? Sí, yo creo que tampoco hay una definición... O sea, podríamos empezar a definirlo, pero que los datos que tú has dado son característicos de los dos subgéneros. Yo es que las aventuras gráficas que recuerdo es... Bueno, estás bloqueado, hay una puerta y ahora tengo un lápiz y yo qué sé, y un pañuelo de papel. Y ahora, bueno, ¿cómo cruzas esa puerta? Y es un desafío en el que tú, como jugador, lo haces. Claro. En un Walking Simulator, la puerta está abierta, generalmente, o la llave está al lado, ¿sabes? No hay desafío, es simplemente la experiencia de estar ahí, de disfrutar del escenario, ¿no? Que se te presenta,
y de la narrativa que te están contando. Claro, pero igual para acceder a cierto escenario de ese Walking Simulator hipotético del que estamos hablando, tienes que pasar de antemano por otro. Sí. Y para seguir avanzando en la historia de esa aventura gráfica hipotética, tienes que igual usar esa llave y ese lápiz que te lo proporciona si hablas con la señora que está en la esquina. Y Pero si que no das con, esos con pasos, esa no señora... avanzas. No, pero que con esa señora vas a hablar sí o sí. ¿Y cómo se llama la señora? No, pero te quiero decir que en un Walking Simulator yo al menos lo veo muy evidente. Es como que está todo preparado para que tú sigas el camino. Sí, sí. Es que, No hay lugar al error, ¿sabes? es que yo creo que ahí es donde está también el punto, en el gameplay. Me refiero, porque al final, claro, o sea, ¿qué es entretenimiento? ¿No? Partimos de esa base. Cada uno es muy relativo, ¿no? O sea, cada uno le puede entretener un tipo de cosa. El tema de los Walking Simulator es que es como que es más una experiencia de percepción, ¿no? Del espacio y eso, que un juego interactivo. O sea, que tu manera de interactivizar con eso es andar normalmente, evidentemente, como el nombre indica, y las acciones suelen ser más limitadas, con lo que no llegas a introducirte o a quedar inmerso en el juego, a no ser que sea por la historia. Hay un videojuego, un Walking Simulator, que se llama, no sé si veis cuál es, el The Graveyard. No lo he jugado. ¿Sí te suena? Me suena. Dura 10 minutos y es o sea, literalmente eres una mujer anciana que avanza por un cementerio hasta un banco. Se queda ahí un momento y vuelve. Ajá. Los notas cuando lo hicieron lo describían rollo, es más bien como meterte en un cuadro y poder percibirlo, más que un juego, ¿sabes? Entonces como que yo creo que es algo que está ahí en el linde, rollo, ostras, ¿cómo con los medios que nos ha dado el videojuego, cómo podemos hacer una experiencia inmersiva, ¿sabes? De otra cosa, rollo eso, porque ahí el fuerte, lo que le preguntaba, decía, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Sabes por qué esto existe? Y es por cómo está hecho, porque es verdad que tiene un arte muy bonito, muy cuidado y tal, y dice, es simplemente para que tú tengas todo eso y lo puedas experimentar. Pero la premisa es una señora que va, de hecho, creo que Claro, había pero una forma... ¿eso se le llama videojuego o cuadro interactivo? No, es un walking simulator. Yo lo O llamaría sea, cuadro interactivo. es una simulación, voy a ponerlo ahí españolizado raro, pero es como una simulación de paseo virtual. Me refiero, tú al final estás descubriendo un mundo en el que tienes o sea, como que tu actividad está limitada, pero el grueso de eso es que tú puedas ver ese mundo, ¿sabes? Ya sea a través de tu ordenador o lo que sea. Claro, pero, o sea, me plantea dudas en cuanto a... Sé que el ejemplo es un poco extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, una visita virtual a un campus Sí. o el Google Maps cuando pones el muñequito naranja en una calle. No, porque su función no es entretenerte. Claro. Su función es informarte o ayudarte, ¿sabes? En cuanto a eso, por eso no es un videojuego. Y no te o quieren es un contar juego. una historia igual, ¿no? Claro, no te quieren contar una historia. Me refiero, una puedes, historia- si lo haces rollo historia, pues entonces Sí, estamos eso entrando por- en lo que hablábamos antes Claro, de pero gamificación. yo, por ejemplo, en esa señora que va al cementerio no veo una historia, veo ¿Cómo que? una situación. Pero es que esa narrativa es propia del videojuego. Claro, o bueno, ¿sabes cuál Esa es? narrativa no El te la de ofrece ningún otro arte. That Dragon Cancer. ¿Pero qué narrativa? Pues preciso. ¿Y una canción que no tiene letra? ¿Te aporta algo? No. Oh, no me No te aporta Bueno, nada. a ver, ¿En el gimnasio escuchas letras de Julio Iglesias? No, pero por ejemplo, no, sí, banda claro, sonora- claro que me aporta, pero... Las bandas sonoras no tienen pero letra, ¿no? decía en cuanto a No, no, no. narración, en cuanto a narrativa no me aporta una canción que no tenga letra, ¿no? ¿Cómo? O sea, narrativamente... Entonces, adiós ani- Hans ani- Zimmer, adiós... No, anímicamente sí, pero bueno, sí que me aporta Claro, narrativamente. ¿cómo no vas a decir tú? Sí, sí. Claro. No, lo estoy pensando. Recogiendo cables. Claro, acabo No, de... pero, Sí, sí. pero te entendí, en plan, o sea, lo que... No, pero Claro. también porque la reflexión en directo. Esto Ay, es- El proceso de transformación. Perdón, no, Yo iba a decir- los dos la hemos dicho yo, así que tú primero. Me hemos dado la mano. Que el caso es que That Dragon Cancer, ¿os suena? Ujú. Es un juego que hicieron unos padres, también un Walking Simulator, que mucha gente encontró un poco frívolo porque va sobre su hijo, que tuvo cáncer y falleció. Entonces hacen un videojuego de cómo podía haber sido su vida. Joder. Sí, sí, en plan, y vamos, ya te digo, el caso es que realmente la función de eso fue porque los padres lo quisieron llevar a cabo, supongo que para llenar un vacío, ¿sabes? Al fin y al cabo, en plan, y es rollo eso, juega con metáforas, con cosas que le gustaban al niño en su temprana edad y esas cosas, y
y construyen al final cómo podía haber sido una posible vida de este chico y tal, y es simplemente como una especie de regalos que hacen ellos, ¿sabes? En plan como diciendo, oye, esto va por ti, ¿sabes? Es un videojuego, era su función, realmente, ¿sabes? Es eso, ¿verdad? Yo es que creo que el propio género al final se define bien, es un walking Entonces, simulator. ¿es un videojuego o no en función de la intencionalidad del autor? O sea, Bueno, primero tiene que haber interacción. claro, yo diría Claro, que sí. el De walking alguna- aunque sea un botón, pero tiene que haber interacción. Claro, o moverte o lo que sea, porque al final tú lo que estás haciendo es descubrir un espacio virtual. O sea, por eso lo llamamos videojuego. Entonces, claro, su función es más entretenerte y tal. Bueno, o sea, yo es que creo que con que tú quieras, tu intencionalidad, o sea, tu intención sea explotar una narrativa o simplemente unos gráficos o simplemente tal. O sea, es como eso, es que no sé si lo estoy explicando bien o lo estoy explicando de mierda, pero a lo que me refiero es que al final lo que cuenta es que es algo que solo se puede experimentar mediante la interactividad virtual y tú lo haces de esa manera para que la gente lo experimente y tal, pero no tiene por qué ser, no tiene por qué tener un desafío, no tiene por qué tener nada, claro, que lo, ¿sabes? Como el resto de videojuegos. Claro, pero eso si te lo llevas a otro arte, al cine, a la música, a la literatura, a la pintura. Mira, coge la misma pintura. Tú ves un cuadro de Kandinsky, que es abstracto, y dime si ves algo ahí. ¿Y eso es arte? ¿No es arte? Es narrativo. Claro. Habrá A gente ver. a la que le aporte cosas, habrá gente a la que no le aporta absolutamente Eso nada. sí, Es eso la de que intencionalidad del eso autor. es un debate mucho más Claro, es que- complicado sobre No, qué pero- es arte y qué no es arte. ¿eh? No, pero sí, bueno, pero a lo que iba. Que Bueno, arte puede ser cualquier ¿Tú cosa. sabes lo que es el arte? No. Morirte de frío. Ay, Dios. Guapísimo, man. Dios. estas cosas no ocurrían en el programa anterior, pero bueno. Además, es básicamente casi para lo único que he intervenido. Ahora te voy Ya, a de apuntar hecho. una cosa porque digo, estás muy apagado, te voy a dar caña ahora. Estás muy apagadillo. Let's go. Me veo triste. Estoy preparado. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes para mí? Bueno, me vas a permitir un momento que Sí, avive sí, a sí. Serra. Antes Serra ha dicho que no le gustaban los Walking Simulator, ¿no? Y las aventuras gráficas en general porque se les hacían muy repetitivas, ¿no? Sí. No, que normalmente no encuentro el enganche, el entretenimiento, no sé. No es que se me hicieran ¿verdad que- repetitivas. Pero, Firewatch yo creo que te engancharía por la trama. Bueno, Que creo. pero te he escuchado tampoco recuerdo exactamente tus palabras, pero como que no sé si en alusión al género de la aventura gráfica o al del Walking Simulator lo has considerado como repetitivo. no. Esa ha sido una de las... Que yo sepa, vamos. Entonces, no, macho, tienes que decirme que sí porque entonces no te puedo meter. No, para nada. O sea, Ha no me dicho parece aburrido repetitivo. soberanamente, ¿no? Claro, a mí me no he dicho, además no he dicho él es un género aburrido, he dicho me aburren Claro, soberanamente. digo, a ti te es aburrido soberanamente. Sí, a mí es una cuestión, yo qué sé, una cuestión de gustos, ¿no? Claro, A mí sí, claro. engancho un Walking Simulator y a los 2 minutos estoy digo, por favor, dame algo, ¿sabes? Claro, me pasa con el FIFA. Exactamente, con cualquier, sí, a eso que iba, no- a eso que no iba. sean tan... Entonces, no, pero repetitivo no, de hecho, juego juegos repetitivos constantemente. Es una cosa que A no... eso iba. Yo creo. Pues ya está. Ya estaría. También te Serra, voy a está decir muy una cosa, pacífico hoy. También te voy a decir una cosa. Bueno, en el primer bloque, cuidado. Pero el hecho de que algo sea repetitivo no suele ser sinónimo de aburrido. Porque tú, si esa repetición es la que te entretiene y te engancha, Claro. Sí, ahí va no eso. tiene... Macho, me está O dando... sea, en cualquier juego, farmear Claro. es repetitivo, pero sin embargo, si la interacción, si la mecánica está pulida, es gratificante hacerlo. Sí, al final tienes un Ese es objetivo. otro debate, ¿eh? Para mí Tiene- farmear... Sí, no, pero se supone que lo haces con un objetivo. Claro. Entonces ese objetivo es lo que te motiva a seguir haciendo Sí, una actividad eso, repetitiva. claro. Como por ejemplo trabajar todas las semanas. Claro. Porque Sí, sabes que supuestamente a fin de mes dicen cobras. que los proyectos a largo plazo son los que te otorgan la felicidad, más que las recompensas a corto plazo. Eso es. Sí. No, pero por ejemplo los Fire Emblem. Los Fire Emblem realmente es mover tus unidades, que se peleen, ¿sabes? Y tal. Y luego tienen más cosas que lo hacen eso, pero esa mecánica es como, rollo, todas las batallas tienes que hacer eso. Sí, sí, y no, al sí, final a ti te entretiene, te gusta y dices, sí, "Bah". sí, por eso, vamos, ya no solo Fire Emblem, sino yo que sé, juegos de móvil que son darle a la pantalla y pasar a la siguiente y seguir, verdad, ¿sabes? Que, Sí, como ves stories en Instagram, vamos. o como Stories en Instagram, que Eso es un juego interactivo. Claro, eso es un walking simulator. Walking Simulator Estás de la vida. andando por las historias. No, pero bueno, volviendo al tema de los Walking Simulators, recogiendo otra vez un poco de esto,
La verdad es que estoy teniendo un debate muy interesante en el que no estoy participando. Sobre la narrativa y sobre el arte, porque es que ya te digo que a mí el Walking Simulator, pues. ¿Habéis jugado, bueno, Gone Home? Lo hemos mencionado Sí, más de una vez. ¿Tú lo has jugado, Mucho. Manu? No, lo tengo pendiente, es uno de los que tengo ahí. No dura mucho y es lindo. Es Mira, lindo. El que me gustó muchísimo, que ya lo he mencionado, Firewatch y What Remains of Edith Finch. Ese lo tengo yo pendiente. Ese es increíble, de eso no lo he verdad. jugado ya. Eso lo tengo yo Y pendiente. hay el uno día por de ahí. Esther. Buah, por favor, sigue hablando, lo voy a buscar porque hay uno que me maravilló. Lo probé en Play 4 y me maravilló. Yo os iba a comentar que creo que el Walking Simulator tiene como pastillita de Avecren, como algo que los enriquece muchísimo, el hecho de que en algún punto de la experiencia del videojuego se le meta otra mecánica, como puede ser, pues eso, el plataformeo, o estaba aquí apuntado el descubrimiento de la historia, ¿no? En Firewatch tenemos las decisiones, que puedes... O sea, la historia te cambia en función de las decisiones que tú vayas tomando y se te cuenta una historia, pues, no totalmente diferente, pero sí que termina de una forma diferente. Entonces, si a un Walking Simulator le metes un poquito de otra cosa, creo que enriquece muchísimo la obra, la verdad. Claro. Y no da lugar a ese aburrimiento o repetición o sensación de vacío o de experiencia interactiva de, bueno, con tener el joystick hacia adelante y simplemente ver pasar la obra, ¿no? Claro. Creo que sí. O sea, sí, a ver, al final es eso, ¿no? Es como que... pero tiene que estar... Como que creo que al final eso, es que por lo que yo tenía entendido hasta cierto punto era que el Walking Simulator, su fuerte nunca es el gameplay. O sea, No, como que es tú al la final- narrativa. Eso, Sí, la sí. narrativa o lo que tú quieras mostrar con eso, rollo, por eso, como en The Graveyard, que incluso los creadores no lo llaman juego, en plan, dicen, a ver, nosotros pensamos que eso, o sea, creo que las palabras eran esas, nosotros pensamos que es más como una experiencia interactiva de percibir un cuadro por dentro, Ujú. ¿sabes? Que un videojuego, pero al final es eso, es algo que haces mediante con el medio virtual y que te sirve como escalón para mostrar un mundo, una narrativa, un algo. Y por eso creo que el género está muy bien puesto, en plan que es un videojuego porque deriva de él, pero está ahí entre eso, un corto o un... Precisamente por eso. No sé si habéis terminado ya. Sí, no. Es que precisamente por eso que dices, es por lo que yo he dicho al principio, que bajo mi punto de vista, para un Walking Simulator tiene que tener dos aspectos claves, que es la narración y la mecánica. Pero la cuestión de la mecánica no me parece tan importante que sea una mecánica divertida, entretenida o pulida, sino que Sino no sea que un te cuente coñazo. algo, ¿no? No, Ah. que no sea un coñazo. Vale, Que no vale. sea- Que no sea repetitiva, que no aburrida. sea aburrida, que no sea es demasiado difícil, que no te suponga, porque al final si tienes que hacer, yo que sé, ponte 10 interacciones con el videojuego en lo que dura el juego, que la tercera no necesites repetirla 30 veces para poder superarla, que no tenga un nivel de dificultad que requiera aprendizaje, sino simplemente una interacción, pues eso, pues fácil, cómoda y que no sea muy repetitiva. Por eso ya digamos, es curioso, pero es mejor que no sea mala a que sea buena. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí. Te entiendo. Mira, ya he encontrado el juego. No es, viene bien de cara al debate porque no es un juego que sea Walking Simulator al uso. Es más bien un puzzle, un juego de puzzle, pero me parece que ya hoy en día, como están tan desarrollados este género del juego de puzzle, ahí un Walking Simulator se hace, creo que esencial también, ¿no? De cara a darle mayor ambientación. Jugué un juego el año pasado, Este juego yo. The Witness, Sí. que para mí es una obra de arte. Pero eso es un juego de puzzle, no, Claro. no de walking... No, pero no es un... Hay juegos de puzzles más, digamos, más rústicos, más rudimentarios. Sí. Y este, en cambio, sí que te pide que avances y de hecho, hay una serie de elementos en la trama, porque tiene una trama, es un juego de puzzle Sí, con sí. trama. Es una locura el juego, ¿eh? Pero es Claro, Lo es. Pero O sea, tiene- lo que pasa es que si un juego, por ejemplo, tiene una categoría 1 y categoría 2, ¿vale? Por ejemplo, Firewatch tendría categoría 1, Walking Simulator, subcategoría, ¿no? Sí, sí, categoría sí, sí. 2 sería toma de decisiones, por ejemplo. El de Witness, sería categoría 1, puzzle, categoría 2, Walking Simulator, en lo que tienes que irte de un puzzle a otro, que a lo mejor está a 10 metros y tu personaje anda. No te creas, pero- no solamente me refería a eso, que también, sino a las recompensas que te proporciona el propio juego.
O sea, quiero decir, cuando por fin entras en una sala, lo que te encuentras en la sala. Sí. Igual hay otro acertijo, por supuesto, pero recuerdo una sala en concreto donde había varias pantallas con varios vídeos, que Sí. eran videoarte, vamos. Ajá. Y tú decías, bueno, ¿y esto qué significado le doy aquí, no? Y yo me tiraba igual, después de haber entrado a la sala y haber tardado también mi ratito en hacer el acertijo, estaba media hora observando la sala, desde sí misma. Entonces, para mí, que también lo hago con otros juegos que no son tampoco de puzzles, ¿sabes? Lo puedo hacer con un Sí, Uncharted. esa parte de admiración, ¿no? Sí. Pero claro, en este juego, como no hay otra cosa más Claro, que claro, el claro. puzzle, Sí. pues sí que veo más claro ese subgénero, pero sí. Bueno, al final es como si entras a un museo, es decir, Claro. un museo virtual. Eso es. Claro, total. Lo que pasa- Quería comentaros... no. De no, tal no, que digo que principio- eso lo que pasa es que me recuerda a la sensación que yo tuve cuando jugaba Portal. Ujú. O sea, en plan, que es como que tú vas avanzando y tal, y son es. puzzles de esa manera, ¿no? Tan peculiar y tal. Pero luego, aparte, tiene como una trama por detrás y tal, que habla sobre. ¿Sabes? En plan, es como que digo, a gran escala. O sea, Sí, sí. de otra manera. Sí. No, pero mira, Sí, y- no, digo, por eso digo, Sí. me recuerda. Me recuerda entonces, claro, yo la verdad es que Sí, Portal de nunca hecho- lo había definido como un. De hecho, walking simulator. The Witness es como un sucesor de Portal en un momento dado. sí. Porque si bien es cierto que... No, sí, es que lo es. Porque dicen, no juega tanto con el escenario, pero es que sí que juega. Porque para resolverlo, muchos de los puzzles de The Ese Witness, no he jugado. tienes que Eso te puede literalmente mirar al escenario para encontrar formas moviéndote. Y esas formas desbloquean caminos y tal. ¿Pero es en primera persona o es.? Es en primera persona, sí. sí. Pero hay puzzles que son, bueno, se te presenta una cuadrícula, ¿no? Sí. Con una línea y tú tienes que lograr llegar del punto A al punto B, rollo laberinto. Vale. Pero hay otros puzzles que tú, mirando a árboles, estructuras o lo que sea que tengas alrededor, moviéndote y tal, encajas un objeto con otro hasta que forma vale. una figura y se te desbloquea pues el puzzle que sea, ¿no? De hecho, lo que comenta muchísima gente es que al jugar a ese juego, tantas horas, porque es que son un montón de puzzles y tal, cuando salen a la calle, al mundo real, ven cosas que antes no veían, como que buscan figuras del juego y tal, y está muy curioso, la verdad. Os quería comentar que hablamos antes de lo de las mecánicas y tal, de los Walking Simulator. Hay un Walking Simulator que no tiene una mecánica o no tiene esa subcategoría de la que hablábamos, pero que sin embargo hace muy interesante el recorrido o la narrativa que posee, que es de Stanley Parable, porque es como un metajuego. Ah, sí, se acuerda. Es un juego, o sea, un videojuego que te habla sobre cómo hacer videojuegos. Y de hecho, tú como personaje lo único que haces es andar y es el escenario el que va cambiando y rotando alrededor tuya y te va contando una historia, ¿no? Con una voz en off y tal que te habla, pero oye, bastante... O sea, que esta gente es como los típicos estudiantes de audiovisuales, ¿no? De ¿qué hacemos el corto? Vamos a hacer un corto sobre cómo se hace un corto. Sí. O sea, de Stanley Parable es como un making of de cómo se hace un videojuego o cuál es el proceso creativo o cómo se desarrolla Qué interesante. un videojuego en este caso, puzzles, diría, no sé. Ah, sí, vale, ya lo he visto. A mí me voló la cabeza, la verdad. No entendí mucho de lo que quiso decir, pero sí. Esto lo jugó mi queridísimo Rubius. Sí, tiene muchísimo tiempo. Y tiene un Stanley tiempo Parable. ya así, del año 2013 estaba viendo que es. Sí. Y bueno, la verdad que, no sé, si queréis aportar algo más, la verdad que poco más... Poco más, vamos. Es interesante, pero la verdad es que nunca. O sea, yo lo había asumido muy rápido, que era Walking Simulator, ¿vale? Son estos. Ya está, pero nunca. No lo había puesto a debate. A mí ya te digo que eso, que me encanta cuando se mezclan con otros géneros o aportan un puntito y tal. Creo que le enriquecen mucho por eso, porque lo hacen más interesante de jugar, ¿no? Y no tan repetitivo, tedioso. Sobre todo cuando la historia flojea, ¿no? Cuando narrativamente tampoco es que sean... Y nada. Recomendaros jugar a cualquiera de los juegos que hemos citado aquí. Bueno, y que nos comente también no en la creo red yo. en el hashtag, ¿no? También. En el hashtag inventario lleno podéis comentarnos ahí si habéis jugado alguno de ellos o si habéis jugado a otro que aquí no hemos mencionado o bueno, ¿Os habéis jugado directamente? sí, qué tal lleváis los exámenes, cualquier cosa. Ahí estamos para leeros y para responderos. Muy bien, te encanta hacer comunidad. Es buenísimo, tío. Hombre, a mí... Siempre. Maravilloso. Sí. Muy bien, pues hasta aquí el tema de Manuel, el tema de los Walking Simulator. La verdad es que está bastante interesante y mira que a mí es un género que no me...
Pero bueno, me he atrevido a opinar incluso, sin tener mucha idea, que es algo que se debe hacer siempre, opinar sin conocimiento. Of course. No quiero despedir el programa, por supuesto, sin dar las gracias otra vez a nuestros patrocinadores, a Forever LOL y a Banana eSport. Ya sabéis que tenéis toda la información en la descripción del vídeo en YouTube y en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Y bueno, si no queréis aportar nada más, Nada más. vamos a ir despidiendo este programa hasta la semana que viene. Ya sabéis que hoy, pues, es que esto me encanta. Que el programa del domingo se emita el domingo me encanta. Me vuelve loco. Claro. Me parece maravilloso. Claro, sí, es que sí. Así que en un rato nos podréis escuchar. Ay. Y el segundo bloque, eso sí, habrá que esperar en YouTube para tenerlo unos días. ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Y ese suspiro? Qué pereza ponerme ahora a editar, ¿eh? Uy. Ya, la verdad es que sí, pero eres un campeón. ¿Y si nos vemos lunes en Temes, ¿no? ¿Qué os parece? No. Pues muy bien, pues... Lo que sí vamos a hacer... Perdóname. Mientras nos despedimos vamos a mirar a la cámara para que Sí. yo luego pueda hacer la miniatura y guapa de todos los Venga, países. chicos, ¿estáis mirando a la cámara? Yo estoy mirando. Sí. Pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego.